Hola con todos, vamos a continuar con el proyecto. En el segmento número 4 vamos a agregar el bloque que vamos a diseñar para controlar los tres accionamientos. Así que nos ubicamos en el TIA Portal y agregamos un bloque de función al que le vamos a llamar mecanismo. Bien, en la sección de entradas, lo primero que vamos a tener, vamos a agrandar esto. Vamos a tener los tres selectores, ¿no? El selector 1, al selector 2 y al selector 3. Pero como este va a ser un bloque que vamos a instanciar 3 veces, aquí simplemente ponemos selector. Y ya está. En las salidas vamos a tener lo siguiente. 3 activaciones del stop late. Así que pues podemos poner stop blade output. También vamos a tener lo siguiente. 3 variables para turn y 3 variables para sorter. Así que en la salida solamente vamos a ubicar a turn y de este lado a sorter. Vamos a agregar también, en este caso, cada vez que finalice un proceso, ya sea del primero, segundo o tercero, se debe volver a activar el entry conveyor. Y como vamos a tener 3 activaciones, pues solamente, o podríamos ubicar solamente conveyor. Bueno, está bien, entry conveyor. Y de este lado, exit conveyor. A ver, lo ubicamos de esta forma. Creo que quedaría bien ahí. Creo que esas serían todas las variables. A ver, vamos a agranar todo y vamos a programar ayudándonos de aquí, de este lado. Ya que toda la programación de CFB va a iniciar de uno de estos 3 selectores, y a esos 3 los representa el selector que hemos ubicado en la entrada, pues aquí vamos a ubicar selector. Selector nos va a activar una variable. Hacemos uso de variables estáticas. En este caso, un array que va a ir del 1 hasta el 16 de variables booleanas. Ubicamos de este lado al var 1 y lo retroalimentamos para que se quede enclavado. Debajo de esa variable, bueno, repetimos esta variable de este lado y vamos a agregar un temporizador de impulso. Cancelamos ya que ese TP lo vamos a agregar de este lado. Aquí ubicamos TON, un array de TON de tipo TON time. Me equivoqué, algo ha pasado. Creo que ya sé. Barra baja TON time. Bien. Y aquí ubicamos al TON 1. Ahora, ¿para qué estoy agregando un TP? Por lo siguiente, ¿eh? Le vamos a dar un impulso de un tiempo determinado para que el stop blade se active, ¿ya? Para que se quede activado ahí. Bien. Ahora, ¿cuánto tiempo se debe activar? Pues lo ubicamos aquí. Vamos a probar con 1.5 segundos. Y aquí va a activar el stop blade. Este stop blade es, en este caso, el output que vamos a tener en este FB. No vayan aquí a ubicar la variable, o sea, no esta variable de aquí. Si hacen eso, pues
la van a fregar. Bien, ubicamos ahí stop lane. Luego de eso, vamos a usar el flanco negativo, en este caso de este mecanismo, para lo siguiente. El flanco negativo va a ser cuando pase de 1 a 0, ¿no? Es decir, cuando se desactive. Bueno, también entonces en ese caso agregamos por aquí flancos. Este vendría a ser el flanco número 1. Ah, me equivoqué. Flanco de tipo booleano. Bien, ahora sí. Ese flanco me va a activar una variable número 2 que va a dejar enclavado a esa misma variable. Para luego esta variable va a darnos el pase de activación de lo siguiente. De uno de estos tres mecanismos, ¿no? Los mecanismos se van a activar según a la lógica que hemos programado en el primer video, ¿no? Así que aquí solamente ubicamos sorter. También vamos a activar turn. También vamos a activar entry conveyor y también vamos a activar exit conveyor. Muy bien. Y finalmente, debajo de esta misma línea de código, vamos a agregar el flanco positivo. A ver, aquí faltó algo, ¿no? Voy a ubicar lo siguiente. Bueno, creo que está bien, ya que este sensor va a detectar a cualquiera de los tres materiales, ¿no? Así que no es necesario que lo ubiquemos como una entrada, por lo que veo. Creo que no. Podemos instanciarla directamente, así que a ver, ubicamos. Sí, está bien, creo que sí. Ahora vamos a probar. Add exits. Bueno, creo que esta variable no la he agregado en el bloque de control. A ver, un momento. Ya está, 0.0. Bueno, sí la tengo aquí. A ver, ahora. Ah, bueno, no está reconociendo porque tengo que... A ver, para agregar, por ejemplo, esta variable que está dentro del bloque de control, lo primero que vamos a poner es bloque de control y luego recién nos va a aparecer la variable. Ahora sí. Bien. El flanco, en este caso positivo de esa variable, que vendría a ser el flanco número 2, va a activarnos una variable final, ¿no? Que va a ser la variable número 3. Esta variable va a ser la que nos va a resetear, en este caso, el circuito que estamos programando en esta sección. Así que hacemos un control C de esa variable, agregamos su contacto normalmente cerrado en este punto para que desactive la conexión, bueno, esta línea de conexión. Muy bien. También tiene que desactivar esto de aquí. Y creo que eso sería todo respecto a esta parte.
Bueno, a ver, vamos a probar. Espero que no haya ningún error. Ya, cerramos esta ventana. Ahora sí nos ubicamos en nuestro bloque de control general. A ver, en la programación de nuestro bloque íbamos en esta parte, ¿no? Ahora vamos a cerrar esta parte. Estábamos, bueno, en activaciones, nos habíamos quedado aquí. Y en el segmento número 4 vamos a agregar los mecanismos. Bueno, el FB que acabamos de crear. A ver, a este le vamos a poner el nombre de green. Debajo de eso agregamos otro bloque. Le ponemos el nombre de y debajo del segundo bloque ubicamos al tercero. Y ahora sí, ubicamos esas entradas que al inicio habíamos quitado de nuestro bloque de control general en estos bloques de aquí. Primero empezamos, bueno, por los booleanos que lo van a activar, en este caso que van a ser selector 1, 2 y 3. Selector 1 lo ubicamos para green, selector 2 lo ubicamos para azul y selector 3 lo ubicamos para negro. Aquí vamos a ubicar stop plate 1, ubicamos aquí stop plate 2 y ubicamos de este lado stop plate 3. Bien, aquí ya tenemos a ver, he agregado 4, no, 3 está bien. Tenemos 3 variables que nos activan, ¿no? Stop late. Y estas 3 variables ya están llamadas en este punto. Esto es lo que hicimos en el video anterior. Espero que ahora sí entiendan por qué en el video anterior puse lo siguiente, ¿no? Stop late 1, 2 y 3. Bien, y lo mismo hacemos con lo demás. A ver, en este caso aquí vamos a ubicar, bueno, aquí vamos a ubicar a sorter 1, 2, ya que hemos definido que este mecanismo va a ser para el verde. Y ese es sorter 1 belt y sorter 1 turn. Así que aquí ubicamos lo siguiente. A ver, ubicamos para cada uno primero todo eso. Aquí sería el número 2. Y aquí sería el número 2, pero de belt. Bien. Y de este lado sería el número 3. Turn. Y de este lado sería el número 3 de belt. Bien. También ubicamos al entry conveyor, en este caso 1. Ah, bueno, no el 1, ¿ya? El 1 ya lo tenemos aquí, ¿no? De este lado ya tenemos al entry conveyor 1. Así que sería al 2, 3 y 4. Va a ser al 2, al número 3 y al número 4. Que sí, está bien, al número 4. Y finalmente, pues ubicamos a los exit conveyor. Aquí sería 3. Aquí sería 2. Y aquí sería 1. Muy bien. Bien, esperemos que no tengamos ningún error de ese lado. Vamos a simular hasta este punto, a ver si realiza lo que hemos programado. Aunque creo que estoy dudando que faltan algunas cosas, pero a ver, vamos a cargar. A ver, de este lado no hemos ubicado todavía. A ver, ubicamos ahí el start, el reset. Bueno, el reset y el start son contactos abiertos, ¿no? Y el stop de emergencia
son contactos normalmente cerrados. Bien. A ver, de este lado, bueno, a ver. Voy a dejar de forzar todas las variables. Todas las variables tienen que estar por defecto, ¿no? A excepción de dos, remove. En esta variable no sé qué es, pero bien, a ver, quitamos todo. Ah, me falta conectar el factory con el TIA-port. Y ahí sí. Bien, ahora sí está conectado. Y bien, ahora sí tenemos bien, no está nada activo. Ya vamos a iniciar desde el tablero. Así que simulamos. Y iniciamos la programación. A ver, sale el primer material que es verde. Se detiene por 1.5 segundos. Bien. Perfecto. Ah, creo que ya sé lo que está pasando. Ya, a ver. Pasa lo siguiente, ¿eh? Pasa lo siguiente. Pasa que le he asignado un tiempo de 1.5 segundos para este mecanismo. Pero no le he asignado, o sea, no he tomado en cuenta el tiempo que le va a tomar al material en llegar a su respectiva, en este caso, salida. Al verde no le va a tomar casi nada. Al azul, pues, le tomará tal vez 2 segundos. Y al negro, 5 o 4 segundos, qué sé yo. Entonces tenemos que asignarle esos tiempos dentro de la programación. A ver, ¿cómo hacemos eso? De la siguiente manera. Ya que vamos a agregar tiempos, vamos a tener que crear, en este caso, a ver. Creo que para el stop blade, el tiempo de 1.5 segundos, creo que está bien en este caso para el bloque de verde. Pero como solo tenemos un bloque y lo que vamos a modificar dentro de este bloque va a afectar pues, a las otras programaciones, ya que son instancias, para no modificar este bloque verde, los temporizadores que vamos a agregar, pues simplemente le ponemos en este caso un tiempo de 0 o un tiempo mínimo para el verde. A ver, para dejarme entender. El stop play está bien, ¿no? Lo que vamos a retrasar va a ser la conexión en este caso del sorter y del turn, dependiendo a qué casilla se va a ubicar el material. En este caso el verde se ubica esta casilla, así que podemos retrasar este sorter y este turn pues un tiempo mínimo. Y eso lo vamos a especificar en la entrada de cada bloque. Así que lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a utilizar un teon. En este caso este sería el teon número 2. A ver, para no confundir teon con TPS, aquí de nombre le voy a ubicar temporizadores, ¿no? Temporizadores. Y ya pues, ¿no? Este va a ser temporizador 1 tipo TP, temporizador 2 tipo teon, para diferenciar. A este le voy a dar un tiempo, en este caso, bueno, no le vamos a dar un tiempo, ¿no? Sino vamos a crearle una variable de entrada aquí. Así que podemos ubicar lo siguiente. Sorter time. ¿Ah? Ese va a ser el nombre. En este caso va a ser de tipo real. Ah, no, que de tipo time. Y esta variable la ubicamos en este punto, ¿no? Sorter time. Bien. Ahora,
al mismo tiempo que se activa sorter, también que se tiene que activar turno. Así que jalamos una rama y esta variable de aquí la ubicamos a este lado y eliminamos esta. Muy bien, ya tenemos la primera parte solucionada. Ahora, lo mismo va a pasar cuando vamos a activar el entry conveyor y el exit conveyor, ¿no? Tenemos que darle también, en este caso, un tiempo de funcionamiento, ya que mientras está ingresando otro material, pues no puede entrar en funcionamiento. Bueno, los conveyors tienen que funcionar también según el tiempo que va a entrar el material. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a agregar un TP de este lado, y este va a ser el temporizador número 3. Y aquí le voy a ubicar, a ver, ya voy a darle lo siguiente, conveyor time. Bueno, de este lado. También de tipo time, y esa variable la ubicamos de este lado, conveyor time. Muy bien. Ahora, para el exit creo que no es necesario, ya que el exit se va a activar cuando ya ha salido, en este caso, el material. Entonces ahora vamos a compilar. A ver, todavía no vamos a simular, ¿eh? Compilamos eso, cerramos esto de aquí, nos ubicamos en el bloque de control y vamos a tener ya, en este caso, nuevas entradas en cada bloque, ¿no? A ver, voy a calcular ya. Para el verde, para que pase de este punto a este punto, pues voy a darle un tiempo mínimo, en este caso solo de 100 milisegundos. 100 para ese lado y 100 para este lado, para el verde. A ver, para el azul, le voy a dar un tiempo de 3 segundos. Igual, si no es suficiente, pues podemos cambiarlo. Bueno, 3 segundos para el retardo a la desconexión de su mecanismo. Y para el funcionamiento del conveyor le voy a dar, creo que sería conveniente, unos 2 segundos. Y para los materiales de color negro, a este le voy a dar 6 segundos. Y a este también le voy a dar 2 segundos nada más. Bien, a ver, voy a cargar todo el programa para ver cómo funciona. Software cargar todo. Y simulamos. Iniciamos el tablero. Bien, tenemos material verde saliendo. Se activa el top plate, se desactiva. Y bueno, a ver. El conveyor no se ha activado. Creo que ya sé por qué es. Le he dado muy poco tiempo para el entry conveyor, ¿no? Así que le voy a dar, a ver, un segundo. Creo que con un segundo sería suficiente. Bueno, lo bueno es que solamente tenemos que modificar los tiempos y nada más. Bueno, en este caso voy a cargar todo de nuevo. Software cargar todo. Bien. Simulamos y de este lado iniciamos con el start. A ver, esta vez tenemos material negro. Se activa el stop blade y para el material negro hemos configurado pues 6 segundos, ¿no? En 6 segundos se va a activar el mecanismo. Uy, creo que era demasiado tiempo. Demasiado tiempo, 6 segundos. Así que, a ver. Ya sé, a ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a configurar material por material. Ya que si no, ahí vamos a demorarnos demasiado. Vamos a dejar solamente materiales verdes. Iniciemos solo con eso.
Bien, para el material verde le hemos dado un tiempo de un segundo después del stop blade. Y ahora sí, ¿no? Bien. Perfecto. Muy bien. Tenemos la programación funcionando para los materiales verdes. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. A ver, vamos a hacer algo más, ¿sí? Cuando un material esté pasando, miren, por ejemplo aquí, está pasando un material pero está llegando otro, si se dan cuenta. Hasta que este material no haya terminado su recorrido, no se debe activar ningún otro selector. Así que para evitar eso, lo que vamos a hacer es, de este lado, a ver, para selector 1 voy a ubicar, voy a pausar esto un momento. Del bloque que controla la programación azul, voy a ubicar a su variable número 1. Y del bloque que controla la programación de los materiales negros, también ubico su variable número. Ya que esas son las variables, si se dan cuenta, pues que nos inician, ¿no? Toda la programación. Lo mismo hacemos de este lado. Control C, Control V, Control C, Control V. Control C, Control V, Control C, Control V. Ahora, del bloque de verde no es necesario, ya que este bloque no tiene problemas por lo que vemos, ¿no? O sea, su recorrido es corto, así que no es necesario agregarlo. Pero si desean pueden agregarlo para tener más seguridad. Aunque no va a haber mucha diferencia. A ver, ahora sí voy a cargar todo. Pero esta vez voy a configurar los materiales azules. Voy a desactivar todos los verdes y activo todos los azules. Bien. Ahora sí, iniciamos con Start. A ver, para el azul le hemos dado un tiempo de 3 segundos. Con esto vamos a calcular el tiempo. 1, 2, 3, se debería activar. Ah, está casi, ¿no? Casi. Un poco menos tal vez. Para tener seguridad, a ver, vamos a darle 2500 milisegundos. Bien, creo que ahí está mejor. Y estos 2 segundos de aquí son para el conveyor de entrada, ¿no? Para que el producto ya pueda ubicarse dentro de la siguiente faja. Voy a probar ahora para los materiales de color negro. Bueno, para los materiales metálicos. Voy a volver a cargar todo. Bien, iniciamos y para el material negro le hemos dado un tiempo de 6 segundos para su mecanismo. Bueno, 6 segundos es demasiado, así que lo bajamos a 5 segundos. Está muy agresivo. Igual, sigue, a ver. Vamos a bajarle. Ah, bueno, ahí está a 5, ¿no? Ahora sí, siguió a 5. A 5 ya está mejor. Creo que 5 está bien. 2.5, 100. Sí, 5 está perfecto. Muy bien, ahora sí vamos a activar pues todos los materiales, ¿no? A ver, creo que no lo podemos hacer aquí, no. Tenemos que moral nada más. Activamos todo. Y volvemos a cargar todo.
Bien, a ver, tenemos materiales negros ahí, de ese lado. Esperemos que esta vez no nos falle. Está llegando. Se activa. Bien. Tenemos material azul. Perfecto. Ahora tenemos material verde. Perfecto. Tenemos otra vez material verde. Bien. Ahora material azul. Y ahora material negro. Bien. Entonces, como podemos ver, pues la programación está funcionando según a lo que se le ha asignado, ¿no? Y en este caso tenemos tres bloques. A ver, vamos a minimizar esto. Tenemos aquí los tres bloques que nos realizan toda esa tarea, ¿no? Pero solamente hemos programado en un solo bloque. O sea, esta es la programación general, pues, para todos los bloques que tenemos de ese lado. Un pequeño código, pues, que nos comanda en este caso las tres líneas. Ahora, y si tuviésemos más, en este caso más selectores, pues igual, solamente sería agregar los tiempos nada más. O en otro caso, si tuviésemos varias máquinas como esta de este lado, pues podríamos coger el bloque de control general y llamarla dentro de otro bloque, ¿no? Muy bien, tenemos automatizado toda esa parte, así que lo que queda ahora es realizar el diseño de la pantalla HMI. Eso lo vamos a hacer en el siguiente video, así que nos vamos a quedar en este punto. No olviden suscribirse al canal, compartir el video y dejar sus dudas en la sección de comentarios. Hasta luego.